¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Un gusto saludarles como siempre, iniciando la semana en este espacio de reflexión, en este espacio de análisis, en este espacio de crítica, viralidad social. Y bueno, pues hoy vamos a tener temas muy interesantes, temas algunos disruptivos, otros que han sido virales a lo largo de la semana que terminó, y terminó la semana, también terminaron las Olimpiadas. Vamos a saludar, como siempre, a quienes hacemos posible este espacio. Doctor José Ojeda, ¿cómo estás? Buena tarde. Qué gusto, Leti. Siempre un agrado, Álvaro, Fer. Fernando Maldonado, ¿cómo te va? Gracias, Leti. Muy buenas tardes a todos ustedes. Álvaro, Pepe, Leti, muchísimas gracias. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a quienes nos ha acompañado a través de los dos programas previos. La verdad es que nos ha ido bastante bien en visitas, en vistas y demás. Y si usted nos ayuda corriendo la voz, de verdad es un programa en el que todo el equipo de producción, quienes aparecemos a cuadro, nos esforzamos para que tenga el contenido más interesante, con información, con conclusiones, que nos ayude a digerir lo que está sucediendo en el día a día. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Muchas Qué gusto gracias, saludarte. Leti, Pepe, Fer, y bueno, me sumo al agradecimiento a quienes nos han visto, a la producción, por supuesto. Al final están los créditos, está Oscar, Julio, Jato, Naye, Paola, en fin, todo el equipo de Magma Media, que es ahora la Casa de Viralidad Social. Así es, y bueno, pues agradecer también a MGM Noticias, que también es parte de este proyecto. Bien, pues vamos a iniciar con los temas que abordaremos, esperemos que nos dé tiempo, ya lo discutimos hace unos momentitos antes de entrar al aire, de tratar de abordar todos los temas. El primer tema, pues bueno, tiene que ser justamente lo que terminó ayer, estos Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en París, que iniciaron de una manera sensacional con la inauguración y continuaron también muy bien y cerraron también espléndidamente. Vamos a hablar de cómo le fue a México en la consecución de las medallas. ¿Les adelantamos? ¿Nos fue mejor que en Tokio? Sí, por supuesto, nos fue mejor que en Tokio. Ya es un poco de ganancia. Después vamos a hablar de cómo ya el gobernador electo Alejandro Armenta ha empezado a definir algunas de las posiciones que tendrá en su gabinete. Vamos a ver cómo están estos nombramientos. Posteriormente vamos a hablar del bloqueo que usted sabe ya con varios días en la autopista México-Puebla. Y consecuentemente a esto, vamos a hablar de algo que se volvió viral la semana pasada, que fue este chofer de tráiler que se quedó sin frenos, pero que evitó accidentes, evitó muertes, que lo hizo muy bien y que, por supuesto, bueno, decíamos hace unos momentos, el héroe desconocido, ¿no? Es correcto, ¿verdad? sí, son nuestros héroes desconocidos. Así es. Y finalmente, y ahí sí esperamos que nos dé el tiempo para abordar el tema de Kamala Harris y Walz, este hombre que fue seleccionado por Kamala Harris para acompañarla en su fórmula rumbo a la presidencia de los Estados Unidos y que ya están un poco arriba de Donald Trump, que pareciera que está un poco ahí desubicado con Kamala Harris. Esos son los temas que vamos a abordar y bueno, pues vamos a iniciar precisamente con el tema del olimpismo. ¿Quieres empezar, Álvaro, a ti que no te gustan tanto los deportes? No me gustan ni sé tanto de los deportes. Creo que el acercamiento ahora a estos Juegos Olímpicos a mí me trae esencialmente dos reflexiones que lo quiero poner un poco como una duda que ustedes me la despejen. Ande. A ver, Leti, si nos fue mejor que en Tokio, pero sin embargo ha estado desde hace años, prácticamente desde su nombramiento de Ana Gabriela Guevara, ex senadora, que fue senadora además del PT, que fue velocista, más la ubico yo por el lado de este profesionalismo disfrazado a través de patrocinadores, que no es tanto el amateur, no es tanto que dependan de los recursos estatales, de los recursos públicos. Ella como dirigente del deporte, de la Comisión Nacional del Deporte, de la CONADE, nombrada y protegida y cobijada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha habido en distintas etapas, porque ha sido muy feroz, un ataque y una crítica a ella. Finalmente, no tiene, eso nos lo ha dejado muy claro, tacto para las declaraciones, cero tacto. Cuando el tema de las campeonas
de nado sincronizado, que en una de las categorías varias que hay, ganó el oro en París, precisamente en el mundial Sí. de esa categoría, en donde el video yo lo recuerdo cuando lo hallé en internet, es de cierta manera sobresaliente y para mí en lo particular estremecedor, porque cuando saludan a la bandera, cuando se izan la bandera mexicana y el himno, porque ganan el oro, su saludo es el militar, no es el saludo civil, ¿no? Sí. Y después me entero también, empapándome más del tema, de que de las 10 integrantes de ese equipo, 6 son militares, porque en algún momento Andrés Manuel López Obrador defendía que no era un equipo que no hubiera tenido el respaldo como tal, porque al ser 6 militares pues tenían sus sueldos, sus ingresos y todo el contexto de prestaciones, vamos a llamarle así, que tiene un militar, que en muchos casos tienen hasta la vivienda, en fin, ¿no? Y ese es un caso específico de qué tanto fue la mala del cuento, pero sí hizo algo correcto, por lo menos los resultados pareciera que nos están mostrando una evolución y algo tendrá que ver, por eso lo dejo más como una pregunta. A ver, Y ahorita ¿pregunta que o afirmación? y ahorita que vi los ojos de Leti, casi como una provocación, que tratemos de dilucidar si Ana Gabriela Guevara tuvo una aportación, porque los dirigentes también la tienen, aunque es un esfuerzo de los atletas, prácticamente más del 90% en el sacrificio individual, personal, la sincronía de los equipos, en fin. Y para concluir mi participación, ya solo diré lo que dije en una participación pasada, que a mí me parece mucho más genuino sentirnos orgullosos y que nos surja este nacionalismo deportivo que concatenamos con el nacionalismo muy íntimo, como si de veras los deportistas fueran los representantes de la nación, me parece más genuino, más real que el suponer que 11 personajes vestidos de verde en un mundial de fútbol puedan representar al país. Muy bien, gracias por esta participación y por la provocación, ¿no? Fer, ¿a ti sí te gusta el deporte? Sí, ¿Practicas? ¿Haces sí, cosas? Me gusta y lo practico. En el caso de Ana Gabriela Guevara me parece injusto que se lleve el reflector cuando quien se le está jugando en el terreno de juego son los equipos de conjunto, los equipos individuales. Así es. Las estrellas del momento son nuestras y nuestros atletas. Eso debe ser. Algunas personas dirán, es que apenas llevamos tantas de bronce, tantas de plata, el oro, etcétera, etcétera. Y si nos ponemos en una comparación con países similares, como por ejemplo el de Colombia, que ha destacado en ciclismo, puede ser que tengamos números deficitarios en términos de obtención de medallas, pero no se nos olvide que han competido contra los mejores de México, y México tiene grandes atletas, sobre todo en el deporte amateur, que es cuando auténticamente la gente lo practica por la pasión. Por amor, por la entrega, por el compromiso con uno mismo, con ese microcosmos que significa la familia. A mí me parece que han tenido una actuación espléndida, decía Álvaro, estas muchachas que hacen nado sincronizado artístico, me parece. Nado artístico se llama nado actualmente. He tenido poca oportunidad de ver completas las Olimpiadas, primero por los horarios, que son difíciles cuando pues en París llevamos 7 horas de atraso, ¿no? 8. Con respecto, 7 u 8 horas de atraso, pero lo que pude ver de estas muchachas que quedaron en quinto lugar, que se midieron contra las mejores del mundo, hicieron obra de arte en la alberca. Y es una muestra de disciplina, de compromiso, de dignidad para poder competir sin achicarse. Claro. Hace muchos años que dejamos ser los ratones. ¿Te acuerdas cuando a la selección mexicana de le decían los ratones verdes? por Bueno, supuesto. la selección mexicana sigue siendo, estaba llena de ratones, son bastante mediocres en el terreno de juego. Pero el fútbol no lo es todo. No, claro que no, ¿No? afortunadamente. Así es. Ahí está este muchacho Marco Verde, que ha hecho un papel como le dicen, ¿no? espléndido en el ring. A mí me sorprendió la estatura, la rapidez y la contundencia de los golpes. Así es. Cuando yo vi la estatura, dije, mide un 80. Y la rapidez que tiene en el manejo de las combinaciones, que este muchacho pinta bien. No tengo todavía muchos datos de qué tan fuerte es la pegada que él tiene.
Pega fuerte. Pero si combina la rapidez, la técnica y la pegada, tiene futuro en el boxeo profesional. Y por ahí nos vamos con todos ellos. De tal manera que discutir si Ana Gabriela ayudó o estorbó me parece injusto, porque es invisibilizar a los muchachos que se le están jugando allá. Gracias. Pero creo que también es un análisis que tiene que ver qué tanto la política... Pero ya se está va. muy politizado. Lo bueno es que ya se va. Sí, yo supongo que no va a repetir. No, Un grupo de atletas con quienes yo convivo todos los días me decían, oye, ¿hay manera de castigar a Ana Gabriela Guevara? Digo, a ver, ¿castigarla de qué? De haber generado un clima de opinión absolutamente polarizado, porque está muy politizado el tema. Ya se va. En menos de un mes ya se va. ¿Qué sentido tiene desgastarnos por una figura que ciertamente fue un atleta mundial, que ha hecho lo que tenía que hacer frente a la corrupción que existe en las federaciones, pero que tuvo el error de la arrogancia y de la falta de empatía para hablarle a los atletas? Sí, claro. ¿Para qué nos desgastamos en ella? Si los muchachos son los que se la jugaron en la Sí, Olimpiada. sí, pero bueno, Ahorita yo te contesto. Sí, ahorita que esa parte. ya provoqué, ahora Ahorita viene. te contesto esa parte. Bueno, pues yo creo que hay que seguir con la provocación. A mí me parece que sí coincido en que el debate no es Ana Gabriela Guevara. A mí me parece que es significativo. Pero sin embargo, si la invisibilizamos, eso también me parece que es también injusto. A mí me parece que, desde mi punto de vista, si analizamos las últimas décadas, cómo se administraba el deporte mexicano, a través precisamente de estas asociaciones, que se sigue manejando así, es decir, para poder llegar a las Olimpiadas solamente es a través de cada una de las asociaciones de cada disciplina. Es decir, como la FIFA, pues, o sea, no puedes llegar tú alzando la mano y queriendo... Si no hay candidaturas independientes. Exacto. Todavía no. Todavía no. Y justo a eso quiero llegar, que también el deporte es política. Sí. Hace un rato el análisis que estaba haciendo Álvaro, pues es desde esa lógica política. Y muchas veces lo que menos se ve es el deporte, el esfuerzo que decía Fer. Y es decir, solamente vemos los efectos de lo que provoca o las manifestaciones que provocan los deportistas desde la lógica política, ¿sí? Y muchas veces no vemos ese esfuerzo de cada uno de los que llegaron, porque también tuvieron que generar, en muchos de los casos, puntuaciones que le dieran el sustento para poder tener una plaza. Es decir, no llegaron solamente porque algún federativo de alguna de las asociaciones dijo, va él, ¿no? Que suele pasar o solía pasar en la historia de nuestro país. Pero regreso que lo que hizo Ana Gabriela Guevara es abrir la caja de Pandora. El tema es que desde mi punto de vista no tuvo esa capacidad, no pensó los efectos que provocaría al abrir esa caja de Pandora y no se cerró. Y ese es el tema más fuerte. Se abrió, ¿sí? Medio entendemos lo que pasa ahí, como en el Poder Judicial, medio entendemos. Y el tema es que no se ha podido cerrar. Es decir, está a flor de piel el malestar, la efervescencia, está a flor de piel, es decir, las incomodidades que ha provocado, y al final del día los perjudicados han sido los deportistas. El fin último, cuando hablamos de educación, el fin último no es el sindicato, no son las autoridades educativas, el fin último son el estudiante, y muchas veces no se ve el estudiante. En el deporte, todo lo que estamos viendo, difícilmente no vemos el dolor del estudiante, del deportista, del atleta. Y eso me parece que ese es el tema más importante de esa caja de Pandora que se abrió, y que seguramente la siguiente administración, a mí me parece que en el caso de Claudia Sheinbaum, debe ser más sensible a entender esta problemática, porque si no, se van a generar efectos incluso más perversos de lo que se tenía anteriormente. ¿Por qué no planteamos, si queremos politizar con seriedad el tema del rendimiento de los atletas en la Olimpiada y el papel de Ana Gabriela Guevara, por qué no vemos a un Nacho Mier diciendo, cuando termine la Olimpiada vamos a hacer un corte de caja y vamos a llamar a comparecer a Ana Gabriela Guevara? Que además es ¿Fabuloso que le tire el obligación. al presidente? Sí, ya terminó las Olimpiadas. Ese sería el momento. Es decir, hoy lunes debería de estarse discutiendo eso. A partir de hoy empieza el siguiente proceso, empieza desde antes, pero habrá que hacer un cambio. Yo creo que sí tenemos que abordar el tema de Ana Gabriela Guevara, porque finalmente los resultados son lo que cuentan, efectivamente. Cuántas medallas se obtuvieron, cuántas de oro, cuántas de plata, cuántas de bronce. Y ahí entra todo.
desde quien está al frente, desde quien organiza, desde los atletas, sí me parece que Ana Gabriela Guevara queda a deber mucho, porque ella fue atleta, ella ganó una medalla de plata en Olímpicos en 400 metros, sabe de las carencias, sabe de las necesidades de los deportistas y llegó solamente como para lucirse, como un premio. Sí hay muchos problemas en básicamente dos asociaciones, la de natación y la de básquetbol. La de básquetbol ella la cubrió y la de natación se tuvo que ir hasta la Asociación Internacional de Natación para poder trabajar con estos temas de corrupción. Sin embargo, un poco lo que tú decías, de que sí les dan dinero en la Sedena, sí les dan dinero, pero si tú trabajas en dos lados, tienes que cobrar en dos lados. Sí, claro, Álvaro. bueno, lo decía el presidente, no yo. Por eso, pero no basta con lo que ellos ganan por un trabajo que realizan en la Sedena, en las Fuerzas Armadas, en la Marina. Ese es su trabajo. El tema del deporte es aparte. Y el tema del deporte lo tiene que apoyar la CONADE. ¿Por qué en estas chicas encabezadas por Nuria Diosdado tuvieron que decir que salían a vender trajes de baño? Y la respuesta muy soberbia de Ana Gabriela dice, por mí pueden vender trajes de baño, calzones, tupperware o abón. Fue ¿No? una patanería de parte Claro, de- por de- supuesto. O sea, no puede Y ser. nunca nadie desde su jefe inmediato, que es el presidente, nunca nadie en la Cámara de Diputados ni en el Senado fueron capaces de decirle, a ver, vienes y rindes cuentas. Así es. Nos explicas, no queremos una rueda de prensa. Ven y le explicas a los grupos parlamentarios qué es lo que hiciste y qué dejaste de hacer. Así Sí, es. un esquema de Pero rendición no de cuentas. empática, tampoco es empática. O sea, No, nada, nada nada. empática porque ella sufrió, padeció lo mismo y en su momento también se quejó. Y el mérito, por supuesto, que es de los y las atletas que participan, porque muchas veces no tienen el apoyo y tienen que vender calzones, todo lo que quieran, tortas, como lo han hecho. Pero fíjate que, Leti, sí tienes toda la razón. Pero por eso siento que el tema tenemos que ponerlo en su justa dimensión. Realmente el problema está en las deportistas y Ana Gabriela Guevara. Es Yo un creo que- todo. Es exacto, un todo. exacto. Y no podemos disculpar a Ana Gabriela, No, yo no la quiero disculpar. Lo que a mí me parece que tiene que rendir cuentas. Pero si somos estrictos en el análisis, pues lo que sacamos ahorita con lo que sacamos en Tokio, pues diríamos, pues hay que aplaudirle no- a Ana Gabriela no, Guevara. porque no es mérito de la CONADE. No, por eso, pero me refiero es que a veces nos quedamos en Pero- esa parte meritoria. Es no una porque, parte no de- porque te voy a decir algo. Muchos y muchas de las deportistas que participaron no vienen de hace 4 años. Y tenemos, por ejemplo, tiro con arco, que hemos tenido muy buenos resultados en Olimpiadas, pero no de Ana Gabriela para acá. Lo de nado artístico, tampoco de Ana Gabriela Miren, para acá. este muchacho, Osmar Olvera, Osmar Olvera. que hizo un magnífico trabajo en Claro. clavados, Su primera Olimpiada. empezó desde niño a practicar Sí, los sí. clavados. Sí, El 4 papá lo años, cuenta, creo, ¿no? El papá Así lo es. cuenta. Bueno, y también- El papá la familia lo ha acompañado durante todo el tiempo. Y ahí no estuvo Ana Gabriela Guevara, ni la anterior, ni el anterior. No, Ellos no. solitos hicieron el esfuerzo, claro. Se metió a competir Ni- en el equipo olímpico y fue ascendiendo. Cuando se dieron cuenta, pues era un muchacho que valía Ni en oro. la de judo que se hizo en Inglaterra, Exacto. realmente. Además, ¿no? Osmar Sí. Olvera se lleva 2 medallas. Se lleva 2 medallas. El de clavados sincronizados junto con Juan Celaya. Entonces digo, es muy meritorio lo que hacen ellos, pero no tendría, por eso yo creo que si hubiese el apoyo en el tema, regresando a la política, que si se apoya desde las instancias correctas, tendríamos una mejor preparación, un mejor resultado, hablando de resultados, y tendríamos muchas más medallas. No para confundir el nacionalismo, que yo creo que a veces confundimos el patriotismo con ser patrioteros. También eso es cierto. Se nos enchina la piel cuando escuchamos el himno nacional, cuando vemos la bandera, pero a veces desde nuestra trinchera, los 125 millones de mexicanos y mexicanas no hacemos mucho. Pero yo nomás quiero concluir, digo, para que mi comentario respecto al tema de las federaciones. Yo creo que no se ha tocado realmente lo que pasa en las federaciones. ¿A quién le tocaría? El tema es que hay que ver lo que representan esas federaciones y lo que
el poder que tienen. Es Pero decir, ¿a quién le toca eso? sí, el tema le toca, desde luego le toca A a la Ana CONADE. Gabriela Guevara y también le toca a Andrés Manuel. Pero a ver, Claro. el tema es que es una mafia que seguramente es complejísimo. Digo, yo no los esculpo. A mí lo que yo me parece que de repente hablamos de los deportistas y hablamos de Ana Gabriela Guevara. ¿Cómo Y si fueran satanizamos, separados? ajá, y satanizamos a las dos posiciones. Cuando me parece, como bien decías, es un tema integral. Pero me parece, a ver, ¿por qué no le está llegando el dinero que necesitan y tienen que vender esto? Porque si hacemos un ejercicio de rendición de cuentas, como lo propuso Fer, tendrían que llegar y responder. Claro, Ahora, transparentar, ¿no? las Eso es. asociaciones son, ¿quién dirige la asociación? ¿Son autónomas? No. ¿Cómo se eligen y cómo llegan y cómo ejercen su poder? Es decir, Ana Gabriela Guevara sí podría desmantelarlas. A mí me parece que eso No, me parece que no. No tampoco. no es, porque dependen Esta- más bien de una organización supranacional, donde al final del día la institución y sus usos y costumbres no son a través, es decir, es como un Estado supranacional, es como un organismo internacional donde no lo puedes intervenir, ¿sí? Entonces lo que sí puedes hacer es empezarlo a limitar o a que rinda cuentas, ese es el ejercicio, y exhibirlo, decir, a ver, la asociación de natación, o no sé cuál es la de Sí, nado la de sincronizado. básquetbol, natación. A ver, ¿cuántos recursos está llegando del Estado mexicano? El Transparéntalos. No, Pepe, el problema de las asociaciones es que las asociaciones internacionales o mundiales no le dan dinero a las asociaciones nacionales de cualquier país. No, me refiero a la El nacional, problema a la es nacional. que la CONADE es quien reparte el dinero Sí, hay un presupuesto destinado para eso. y no les llega ese dinero a los deportistas. Ese es el grave problema. Exacto, O sea, hay que ese es el sándwich, Sí, pues. Y ahí hay sí, Ana alguien que se lo Gabriela, está quedando, Sí, hay alguien sí, que lo está o lo está utilizando para desviando, otros fines. claro, Sí, sí, sí. claro. Sí. Bueno, ahora va a coincidir el arranque del gobierno federal con un nuevo titular o una nueva titular de la CONADE con el ciclo de las Olimpiadas, que Además, hay concluirá en 4 años con los Juegos Olímpicos. Ustedes decían de la política y yo termino con esto para que nos sigamos con los otros temas. Hay un tema que no se ha analizado mucho de fondo. Hay una gran envidia por parte de Ana Gabriela Guevara contra María José Alcalá. Las dos están buscando para ver quién se hace como merecedora de los triunfos de los atletas, de los y las atletas. María José Alcalá, ¿quién es? María José Alcalá es la que está también al frente del deporte, pero no nacional, sino es la que, digamos, un segundo, no por debajo de Ana Gabriela Guevara, pero separada en lo que ella hace. María José Alcalá fue una excelente atleta también. Sí. El problema es que ambas están tratando no de ver por los atletas, sino por ver quién se lleva las medallas de Protagonismo. los triunfos. Otra vez las ¿No? personas de pantaloncillo largo Así es. echando a perder lo que hace El los atleta. muchachos en el campo, ¿no? Así En es. la competencia. Claro. Oigan, y a propósito y eso nos va a permitir entrar al otro Sí. tema, que es la integración del gabinete del gobernador electo Alejandro Armenta. Ahora que mencionaban que con Claudia Sheinbaum se va a permitir, bueno, probablemente Esperemos. refrescar el ambiente, la relación entre la titular de la CONEDA, que seguramente ya no estará, no lo sé, con las federaciones. El equipo que ha venido anunciando Alejandro Armenta, del cual depende todavía la Secretaría del Deporte. No se nos olvide que el Instituto Poblano del Deporte va a ser una secretaría. Así es. Ese va a ser el gran reto. Claro. Entonces empezar a trabajar desde ya con los atletas que están en proceso de formación y que tengan un papel más destacado en, no lo sé, ¿no? Los centroamericanos, etcétera. Claro, y porque además hay, por ejemplo, en taekwondo, los poblanos han destacado. Sí. En esgrima. Es decir, creo que podemos aspirar a algo más con el apoyo Claro. correcto. Yo no les estoy pidiendo de más, que haga cada quien lo que tiene que hacer, creo. Hay en este momento, digo, ya que voy a dar mi aportación de lo que sí sé, hay en este momento una buena generación de gimnastas poblanos. Así es. Mujeres, sobre todo mujeres que están yendo a los campeonatos nacionales y están ganando medallas. Oye, y que la propia ciudadanía no se burle de Alexa Moreno porque está un poco pasada de peso. Y es la única que ha dado la cara por la gimnasia mexicana. Sí, pero, ¿No? O aparte sea, pero aparte es la estructura ósea de una Claro. competidora de esa disciplina.
Por supuesto. No son delgaditas. No, claro, si están en fortaleza, gimnasia se necesita masa artística. muscular y tal. Así es. Sí, Así son. La Y fuerza también que me necesita parece para que brincar. eso también es interesante. ¿Cuáles son los ciclos Hola. olímpicos? A mí me parece que otra vez pensar que el ciclo olímpico es del año 0 al año 4, me parece que es terrible. Yo creo que hay que apostarle como las potencias en el deporte. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Continuidad. No, y sobre Darle todo, ¿qué estamos continuidad. haciendo desde preescolar, ¿no? Sí. Irlos cuidando, Claro. ¿no? Encontrar Porque a los talentos. Sí, porque si no estamos Medir las pensando esto, fortalezas Y de siempre cada hay uno de un los muchachos. desencanto, ¿no? Claro, claro, pero además es cierto, solamente hablamos de Olimpiadas y solo hablamos de estos temas cuando se dan. Yo creo que tiene que ser un tema que se tenga que estar en la mesa de discusión, en la mesa de la supervisión constantemente. Y con rendición de cuentas. ¿No? Así, Eso me parece con que la es fundamental. transparencia. Mandar traerlos, a ver. Sí, A como ver. en cualquier otra área del gobierno. Claro, por supuesto. Y bueno, tú ya diste precisamente pauta a hablar del tema del, pues apenas Del equipo de trabajo del incipiente, gobernador electo. Lo que sucede es que incipiente. hay una enorme expectativa. Ya anunció un paquete de futuros funcionarios. Hay algunas sorpresas, hubo algunas sorpresas, hay que decirlo. Por ejemplo, en el caso de Javier Aquino Limón, que aún es secretario de Gobernación y lo será de Bienestar. También generó sorpresas el nombramiento del futuro secretario de Gobernación, porque aunque se sabe es una persona cercana al gobernador electo, no le daban el suficiente mérito para ser el responsable de la gobernabilidad. Samuel del Estado. Aguilar Pala. Samuel Aguilar Pala. El otro caso es el de Ana Laura Altamirano Pérez, que fue secretaria de Desarrollo Rural, lo fue con Miguel Barbosa, lo ha sido con Sergio Salomón, lo será con Alejandro Armenta. Se podrá decir muchas cosas de ella, pero haber transitado por 3 gobernadores o 3 administraciones diferentes, pues entonces algo sabe hacer, ¿no? Esperemos que lo esté haciendo Y, bien. y vendrá, desde luego, hay otros nombramientos, estás a la Secretaría de Finanzas, que será Secretaría de Finanzas y Administración, para regresarla al estatus que tenía antes de todo este manoseo que hubo con los distintos gobernadores que han pasado por la responsabilidad de Casaguayo, pero son más o menos los que más expectativa han despertado. ¿sí? Hay una enorme presión, porque se sabe, hay grupos que están esperando tener el pago de alguna prebenda. Los famosos pagos de claro, factura, ¿no? Sí, por supuesto. Y que no alcanzan los puestos, ¿no? Aunque sean, digo, una cosa es el gabinete legal y empleado, que es lo más alto, pero todos las personas que están Yo integrando, he dicho un ¿no? poco en broma que viendo las manifestaciones, las conversaciones en mesas de café y etcétera, sobre todas las personas que se asumen con el derecho y las capacidades para ser funcionario del gobierno que va a entrar a partir del 14 de diciembre, que el gobernador Armenta necesitaría el gabinete de Tlaxcala, Veracruz y Estado de México para cumplirles a todos. Para darles cabida Pues a todos sí. y todas, ¿no? Mira, Bueno, por ahí quiero a ver. retomar. En principio creo que lo que ha anunciado ya Alejandro Armenta del equipo que lo va a acompañar, nos muestra en principio claramente que las decisiones son muy personales de él, con base en una estructura de valores, de eficiencia, de lealtad, de incluso el origen partidista y la sincronía del personaje con la Cuarta Transformación, con Morena, Lealtad y eficacia. y que no va a estar atendiendo ningún tipo de presión, ruego o recomendación. Invoca la máxima, el poder no se comparte. Yo pude leer y algunas veces ver que desde los medios de comunicación hubo inconformidades. Pareciera que es que Samuel Aguilar Pala no es muy conocido o no lo conozco yo. Ahí hay una cosa que nos está faltando a los periodistas, reportear. Samuel Aguilar Pala ha estado presente en la vida pública de este estado las últimas 3 décadas. Yo sí sé quién es Samuel Aguilar Pala. Samuel Aguilar Pala entra a los pueblos y lo saludan hasta los árboles, porque él lleva décadas recorriendo las comunidades, las ciudades y los pueblos de esta entidad y casi siempre, bueno, todo este tiempo al lado de Alejandro Armenta. Que un periodista
no sepa quién es Samuel Aguilar Pala, no lo desacredita como un funcionario que creo que lo va a hacer y como ha venido siendo, porque lo ha venido siendo, uno de los hombres fuertes de Alejandro Armenta. Otra cosa es que caemos en esto los periodistas. Yo no lo conozco, entonces no sirve. Pues entonces el que está fallando eres tú, ponte a reportear. Oye, es un poco lo que sucede con la prensa de Chilangolandia, ¿no? Que yo he dicho que la chilangocracia Sí, claro. asume que todo lo que ocurre fuera de los límites de la Ciudad de México No existe. no existe. O es Exactamente. menospreciado. Aquí podría aplicar como poblanocracia, Exacto. ¿no? No, Porque son los periodistas que no son opinocracia. capaces de salir de más allá de Sí. Lomas de Angelópolis. Otra cosa, Samuel Aguilar Pala es un gran formador de cuadros del armentismo. Cotidianamente la gente lo conoce como el profe Pala. Tiene él desde hace muchos años, porque a mí me ha invitado alguna vez a conversar con sus cuadros. Tiene desde antes de los procesos electorales, semanalmente, reuniones de formación. Además de que viene desde muchos años, y subrayo, de verdad, entra a los pueblos y hasta las aves que están en los árboles lo saludan. Conoce por su nombre a los líderes de las comunidades, hombres y mujeres. Lleva décadas recorriendo el estado. Era el secretario de organización del Movimiento Regeneración Nacional. Entonces, que un opinador venga a tratar de descalificar porque él no lo conoce, pues el que está fallando es el opinador y que se ponga a estudiar. En este estado, todo mundo conoce a Samuel Aguilar Pala. Y luego está, permítame nada más concluir con esta parte, y luego está el tema de Ana Laura Altamirano Pérez, que tú bien decías. A mí me da la impresión de que Ana Laura, que es poblana, es de Chapingo, que no conocía a Miguel Barbosa cuando él la invita a colaborar. Ella tiene una trayectoria en la Zagarpa de muchos años, y algo que yo lo he escrito, tampoco pretendo que porque yo lo escriba lo debe saber todo el mundo. Así es. Pero quienes estamos que nuestro oficio es el periodismo deberían saber que ella fue, siendo muy joven, una de las principales López Obradoristas de los plantones de Reforma en el año 2006. Ella no se inventó con Barbosa. Pero eso no significa necesariamente que No. sea buena en la No, Secretaría de pero estoy Desarrollo. haciendo ¿O un no? poco, estoy haciendo un poco Eso ya es política. la reflexión. Ella viene del López Obradorismo de cepa, ¿no? Después estuvo de asesora en el Senado, en fin, tiene una trayectoria como funcionaria, como chapinguera. Llega con Barbosa, no la conocía Barbosa. Barbosa un poco se la juega, ¿no? Con alguien Que no conoce. que trae credenciales técnicas y académicas, y lo que hace es lo que no hicieron muchos antes que ella, pues simplemente aplicar la técnica y el conocimiento adquirido en la experiencia y en las aulas y en la preparación. No conozco a fondo los programas, pero está lo del mezcal, está lo del café, se sectoriza, por así llamarlo, a lo mejor estoy utilizando una palabra que ellos ni utilizan, ¿no? Les entregan paquetes tecnológicos y de herramientas que necesita el del maíz, el del frijol, ¿no? Estoy un poco, las cosas que he visto reporteando, ¿no? Y que no hicieron Saca de la jugada en el manejo del presupuesto a las organizaciones que coyoteaban el presupuesto Así para es. los campesinos. Que por eso es ejemplo. muy 4T. Así Sí, es, muy ¿no? fuerte. Pues ojalá que así. Sí, pues digo, nada más así habría que sea, preguntar a sea la Antorcha Campesina si está contento con Claro, con la con ella, ratificación ¿no? del Desempeño. nombramiento, seguramente no lo va a La estar. CNC desapareció. La no sé qué de la UNTA, la chunta, la esta, la otra. Sí, la, sí, sí. ¿Por qué? Porque se va directo al campesino. apoyo, al campesino. Y ha dado resultados y ahí está. Y si a un opinador no le gusta que esté, pues es que, y vuelvo, y con esto cierro, será sencillamente porque es una decisión de Alejandro Armenta. Así es. Bueno, Pepe. pues, creo que este último que acaba de decir Álvaro es hacia donde quiero dirigir mi comentario. Me parece que vale la pena ponernos en un plano superior, en la lógica de cuál es cómo deben de ser los nombramientos de un gobernador, de un presidente municipal,
de un presidente de la República, ¿cómo deben de ser? Si lo analizamos fríamente, en sentido estricto es si llego con toda la fuerza, con todo el bono democrático y que es irrefutable mi triunfo, pues yo puedo poner a quien yo quiera, porque no tengo ningún contrapeso político que me obligue a tomar una decisión de un lado o del otro lado. Llego de una manera limpio, pues porque la ciudadanía confió en mí, y si confían en ti, pues tú puedes poner a quien tú quieras. Y a partir de ahí se vuelve interesante que justamente ese es el perfil con el que llega Alejandro Armenta. Llega con su bono democrático altísimo. La votación es impresionante que obtuvo. Si lo ponemos en el contexto nacional, Claudia Sheinbaum llega con ese mismo bono democrático. Comúnmente cuando hay que ceder espacios, cuando hay que compartir un gobierno, es cuando llegas minado, cuando llegas precisamente... Cuando no llegas legitimado. Cuando no tienes esa legitimidad, ¿sí? Así es. Y lo que necesitas es, inmediatamente que llegas, tener gobernabilidad. Estos principios, ¿sí? De la democracia, ¿sí? Entonces, ya que llegas, tienes que tener gobernabilidad. ¿Cómo vas a tener gobernabilidad? ¿Sí? Y ahí es cuando tienes que poner a la gente que tú confías, porque al final del día el mandato constitucional es a una sola persona. Esa sola persona, ¿sí? Va a decidir a quién le va a delegar ese derecho de ser el secretario, la secretaria, para los puestos que están estipulados en la ley orgánica estatal. A mí me parece que es interesante lo que está haciendo Alejandro Armenta. Él confía en un secretario, en una propuesta de secretario de Gobernación, porque lo conoce, porque tiene una trayectoria, porque ha trabajado cercano a él, porque conoce y sabe de lo que representa el personaje que tiene que llegar para el tema de darle gobernabilidad al Estado. Y me parece que es una posición muy clara, de gran envergadura, en que esté confiando precisamente en Palan, ¿sí? En Samuel Palan a mí me parece que es un personaje que no puede improvisar Alejandro Armenta. No puede poner ahí una persona de inexperiencia. No puede poner ahí una persona que no tenga una trayectoria, porque si llega, pues va a ser desastroso. Lo que sí, él está confiando en que lo acompañe una persona de su confianza, de su lealtad, pero también del conocimiento. Y no tiene que poner a un personaje traído, como en otros sexenios, traído de Oaxaca o traído de otros estados, de la Ciudad de México, pues porque tiene que compensar una debilidad, ¿no? Como tengo una debilidad, pues traigo a alguien que me ayude a subsanar esa debilidad. Me parece que aquí no. Me quedé pensando, Diodoro Carrasco, ¿sí? Sí. No, él y otros. Y otros, sí. Y O sea, claro. y me parece que eso es, desde mi punto de vista, es un acierto, porque está hablando de ese liderazgo que quiere marcar Alejandro Armenta, donde el liderazgo es él, ¿sí? Donde el poder es él y donde no lo va a compartir, donde las personas que estén acompañándolo tienen que seguir una ruta que él está trazando. Y el siguiente tema me parece que, ¿por qué pareciera que se adelantan o pareciera que se desfasan? Porque se había dicho que iban a ser en julio y después que no, que hasta para no hacerle ninguna sombra a Claudia Sheinbaum, iban a esperar hasta que pues ya estuvieran bien definidos y bien aceitados todo el gobierno federal para que a partir de ahí empezara a nombrar a Alejandro Armenta. A mí me parece que estamos viviendo una transición sui generis en Puebla. Es mucho tiempo para la transición. ¿Cuántos meses son? ¿Sí? Más de 6 meses la transición. Y también es una transición donde el gobierno federal se recortó, donde el presidente Andrés Manuel, ¿sí?, no gobernó o no va a gobernar 6 años, va a gobernar menos de 6 años. Y donde Claudia Sheinbaum está próxima. Ojalá, y por el bien del país, seguramente eso va a pasar. Pero tenemos que Claudia Sheinbaum va a llegar en octubre. Así es. Entonces, esto es algo interesantísimo, es decir, cómo alguien cede 2 meses de poder, ¿sí? Eso también es interesante. Pero, sin embargo, toda la esfera y la discusión nacional pues está en Claudia Sheinbaum. A mí me pareció que era acertado que Alejandro Armenta esperara, pero, sin embargo, el ambiente y la efervescencia política en Puebla pues no puede esperar. No puede esperar. Ejerce presión. Tienes que Sí, atajar. y me parece que
cuando no da señales contundentes como las que acaba de dar, estas señales contundentes, decir, a ver, esto es el perfil de los que quiero, ¿sí? Donde no hay esos, pareciera que iban a llegar esos liderazgos de cenecistas o de otras organizaciones a esta secretaría. Las fuerzas vivas. Las fuerzas les vivas, ¿no? decían, Y no llegaron, ¿no? Claro. Si tú estás mandando señales y decir, a ver, está poniendo el manotazo en la mesa y decir, a ver, el juego de ajedrez, pues yo estoy poniéndolo. Y de manera contundente, así lo está haciendo Alejandro Armenta. Y por eso me parece que estos perfiles que están llegando cumplen con esta característica. Es decir, tiene que ser gente probada, pero gente probada que no van a compartir el liderazgo con él. Gente probada que va a trazar la línea Alejandro Armenta y sobre esa línea se tienen que ir. Y eso me parece que sí es un buen sello del inicio de un gobierno, ¿no? Yo difiero un poco de decir que quien llega muy legitimado, de quien llega democráticamente muy fuerte, tiene el derecho, y así lo marca la Constitución tanto de los Estados Unidos mexicanos como la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Puebla, de nombrar a quien ellos consideren. Pero a mí me parece que cualquier gobierno, no importa con la cantidad de votos que llegues, tienes que elegir a los mejores hombres y mujeres, a la gente con más experiencia, porque gobernar no es solamente el Ejecutivo, no solamente el presidente de la República, no solamente es el alcalde, no solamente es el gobernador. Creo que tienes que elegir al mejor, a la mejor. En el caso de Samuel Aguilar Pala como secretario de Gobernación, yo diría que puede conocerlo todo mundo, pero yo les preguntaría, para ser secretario de Gobernación, que es el segundo puesto más importante, tanto a nivel federal como a nivel estatal, si tiene la experiencia suficiente. Ojalá, porque yo creo que Alejandro Armenta va a ser su secretario de Gobernación. Eso también Yo es una creo verdad. que va él a determinar cómo se van a llevar las cosas en esa que es la secretaría más importante. Y yo hago un poco la comparación de lo que decía Andrés Manuel López Obrador, la lealtad, pero la lealtad no garantiza la capacidad. O sea, yo puedo confiar en alguien, pero a la hora de empezar a gobernar tienes que resolver muchos problemas. Y si no tienes a las mejores personas, no te van a ayudar, entonces vas a hacer todo logo, te vas a desgastar, de repente y al rato empiezas a cambiar, como hemos visto que cuando eligen a gente muy cercana no les funciona, y entonces vienen los cambios, y cada cambio en cualquier secretaría es una situación compleja para la gobernanza, ¿no? En el caso de Ana Laura Altamirano Pérez, me parece que habría que preguntarnos cómo está el campo. Porque puede repetir 5 veces, pero hay que ver cómo está el campo. Insisto, yo me voy más a la capacidad. ¿Por qué? Porque las amistades, pues, de la puerta para afuera. Pero no, yo creo que en No el hay caso de amistad. Ana Laura no hay es una cuestión- amistad. No, por eso. que Pero me determine el refiero en lo cargo. general, en lo general. Y Sí, en el caso... hay que ver los indicadores, hay que revisar los Ah, indicadores, sí, cómo estaba el exactamente. campo mexicano, cómo está el campo Poblano, poblano, claro. en Eso- una eso es comparación. cierto, eso tienes toda la razón. No tengo las cifras, pero está en su mejor momento en el sentido de sectorizar, ¿no? O sea, el agave mezcalero, el café. Sí, no, Sergio Salomón Céspedes Peregrina dice que el campo está en su mejor momento en Puebla. De acuerdo, pero yo ya no me voy con los discursos. No, ahí está- Tenemos la obligación de revisar qué es lo que está pasando porque somos gobernados. Dimos un voto. Sí, A favor o en contra, pero yo creo tenemos que trabajar. yo creo que La eso es- democracia se construye, no yendo a depositar un voto a la urna. La democracia se construye todos los días para que Sí, la claro. sociedad, los periodistas, le demos un seguimiento. Digo, no tengo las cifras, pero el campo es de los sectores más Mejores. medidos, mejor Y medidos. mejor, en Puebla. sí. Oye, Estadísticamente es de los que más, no te pueden engañar, ¿no? Ahora, Sí, claro. aquí el tema es que ojalá y que no esté engañado Alejandro Armenta. Yo creo que Alejandro Armenta no. tiene los números suficientes Claro. para decir, esta es la mejor mujer para el campo mexicano. Y Eso me parece que tenemos que también, hacer. lo que acaba de decir me parece que es fundamental. Un gobernador no puede ser omnipresente. ¿Sí? A mí me parece Tiene que que delegar. tiene que delegar. Claro. Pero también tiene que delegar en las personas de su confianza. Porque al final... Y de capacidad, Sí, sí, no sí. solo de la no, confianza. No, sí, a eso me refiero, que
Las secretarías, lo que representa la ley orgánica, es una extensión del gobernador. Pero también algo interesante, los secretarios no son electos, pero sí tienen responsabilidades. Claro. Y sí tienen, en su ejercicio, es como si hubieran sido electos. Sí, la Constitución dice, a ver, preside el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la facultad de elegir a sus Sí, secretarios, sí. cumpliendo ciertos requisitos, la edad, ¿no? Sí, sí. Básicamente la edad. Fíjate. Y entonces está perfecto, eso está bien, porque nadie gobierna solo. Fíjate que diste en el clavo cuando hablabas de la fuerza que tiene en su propia personalidad Armenta, cuando dijiste, él va a ser su propio secretario de Gobernación. Creo. Me faltó tal vez, y yo quiero añadirlo, una de las mayores cualidades de Samuel Aguilar Pala es su cercanía con la gente. Esa cualidad de él, en lo personal, en lo político y en lo profesional de Pala, le abona una gran herramienta al gobernador Armenta. Le Fíjate que- va a pero- coadyuvar, porque pero- sí creo que el hecho de que Alejandro Armenta y que Samuel Aguilar Pala conozcan también el Estado, les ayuda, porque ¿qué hace un secretario de Gobernación? Es el encargado de la política interna. Y justo, conoce. a mí hemos platicado aquí en Viralidad en diversos momentos el perfil que debe tener un secretario de Gobernación. Y discutimos durante muchos momentos lo que representaba un florero. ¿Sí? Olga, Y lo discutimos en ese sentido, es decir, a ver, no necesitas tener al que tenga los mejores estudios, los mejores conocimientos, sino al que realmente te pueda responder. Y también discutimos en este programa cuál es el mejor perfil de un secretario de Gobernación, el que se ve o el que no se ve. el que trabaja. El que acompaña y el que lleva y abona a la gobernabilidad, a la política interna, ¿sí? O el que está generando un protagonismo para una sucesión anticipada. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero fue un florero. ¿Sí? Fue un Lo que florero. sucede es que Pero fue la tampoco primera secretaria de buscaba. Gobernación con Andrés Manuel y Así Andrés Manuel era es. su propio secretario de Gobernación. Ajá, creo que puede pasar lo Yo mismo. coincido, Oigan, yo ya se coincido. nos va a terminar el tiempo Pero de y no Luisa hablamos. María no van a hablar, ¿eh? No, también queda mucho de ver, con todo respeto. Lo que sucedió en la autopista México-Puebla. Bueno, pues es que tiene muchísimas lecturas. ¿Lo Yo me dejamos quedo para la con siguiente? La parte afectada. Nos Sin vamos. duda con la parte afectada. Yo creo que valdría la pena hacer un hay análisis hay una profundo. historia muy larga, pero ¿no? sí, Así sin es. duda quien padeció horas ahí varado en la autopista es a quien tendrían que resarcirle Sí, daños. claro. Aunque también ellos, si decimos que lo tenemos que ahorrar de todos lados, también la gente que está pidiendo y que el propio secretario de Gobernación ya lo dijo, sí se les debe 500 millones, son gente que han padecido más de 60 años. Lo analizamos la siguiente vez, ¿les parece? Sí, sobre todo que a mí me parece que no podemos quedarnos solamente desde la lógica de, como yo utilizo mucho una analogía, con la mirilla de la puerta. No podemos solamente quedarnos con esa mirilla de la puerta. Así es. Tenemos que abrir la puerta y ver qué Y está ver pasando. todo. ¿Sí? Porque me parece que sí hay agravios, pero también no solamente de la parte afectada, de todas partes, ¿no? Sí. Y me parece que el tema no se puede atender solamente desde esa óptica mediática, coyuntural, sino me parece que debe ser vista desde la parte estructural. Sí, porque si nada más nos vamos por lo humano, decimos, ¿cómo puede haber ancianitos o niños ahí 2 días? Y entonces nos mueve la parte humana. Yo creo que el análisis tiene que ser mucho más profundo, mucho más objetivo, ¿no? No sé qué piensas. ¿Sí? Vámonos, ¿Sí? sí. Lo dejamos para la Lo dejamos próxima. para la próxima. Pues queremos agradecerles, como siempre, el que nos acompañen. Les invitamos a que compartan con sus amistades que tenemos Viralidad Social de regreso y también esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus análisis, sus críticas, que para nosotros son muy enriquecedores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes. Queremos agradecer a todos los que hacen posible Viralidad Social. Nosotros damos la cara, pero atrás de esto hay un trabajo muy importante para precisamente ustedes, nuestro auditorio. Gracias, pásela bien. Nos vemos, Álvaro, Nos vemos. Pepe, Fer. Chao, hasta la Gracias. próxima Hasta semana. la próxima.